7 hombres con lanzas cambiaron el destino de Japón en una sola tarde, y sus nombres resonaron durante siglos como los guerreros que decidieron quién sería el próximo señor de todo el archipiélago. El año 1583 marcó uno de los momentos más decisivos en la historia del Japón feudal. Oda Nobunaga había muerto apenas un año antes, dejando tras de sí un imperio a medio construir, y una pregunta que aterrorizaba a todo el país: ¿quién heredaría su legado? La respuesta no vendría de los pergaminos ni de los consejos de ancianos, sino del filo de las katanas y la punta de las lanzas en los campos de batalla. Toyotomi Hideyoshi, el hijo de campesinos que había escalado hasta convertirse en uno de los generales más brillantes de Nobunaga, se enfrentaba al desafío más grande de su vida. Frente a él se alzaba Shibata Katsui, un veterano de guerra cuya reputación había sido forjada en decenas de batallas sangrientas. 2 titanes que representaban visiones completamente diferentes del futuro de Japón. Pero la historia que estás a punto de descubrir no trata realmente de estos 2 gigantes, sino de 7 jóvenes guerreros cuya valentía temeraria escribiría una de las páginas más legendarias de las crónicas samurái. Sus nombres eran Fukushima Masanori, Kato Kiyomasa, Kato Yoshiaki, Hirano Nagayasu, Wakisaka Yasuharu, Kazuya Takenori y Kuroda Nagamasa, hombres que, según las teorías más aceptadas por los historiadores modernos, tenían edades que oscilaban entre los 20 y 30 años, todos ellos hambrientos de gloria y dispuestos a morir por su señor. La tensión había ido creciendo durante meses. Después de la muerte de Nobunaga en el incidente de Honnoji, sus antiguos aliados se dividieron en facciones rivales. Hideyoshi, con su astucia característica, había logrado vengar rápidamente a su señor, eliminando al traidor Akechi Mitsuhide. Pero este movimiento brillante también despertó las sospechas de otros señores de la guerra, especialmente de Shibata Katsuie, quien veía con desconfianza cómo el antiguo sirviente de origen humilde acumulaba poder y prestigio. Los estudios más recientes sugieren que la rivalidad entre ambos hombres iba más allá de las simples ambiciones políticas. Representaban 2 filosofías completamente opuestas sobre cómo debería gobernarse Japón. Shibata encarnaba la tradición militar más pura, la vieja escuela de guerreros que habían servido fielmente durante décadas. Hideyoshi, por el contrario, simbolizaba el cambio, la meritocracia, la idea revolucionaria de que el talento podía superar al linaje. La primavera de 1583 trajo consigo una escalada de tensiones que ya no podía resolverse con diplomacia. Shibata había establecido su base de operaciones en la fortaleza de Kitanosho, en la provincia de Echizen, mientras que Hideyoshi controlaba territorios estratégicos más al sur. Entre ambos se extendía una red compleja de castillos y fortalezas menores, cada uno defendido por señores locales que debían elegir bando. El conflicto que muchos historiadores consideran como la verdadera sucesión de Nobunaga comenzó con una serie de movimientos tácticos aparentemente menores. Shibata había colocado guarniciones en varios puntos estratégicos, incluyendo el monte Shizugatake, una posición elevada que controlaba rutas comerciales vitales en la región del lago Biwa. Para Hideyoshi, permitir que su rival consolidara estas posiciones equivalía a aceptar una desventaja estratégica permanente. Las crónicas de la época, aunque deben interpretarse con cautela debido a su naturaleza parcial, describen los preparativos de ambos ejércitos con un detalle fascinante. Hideyoshi demostró una vez más su genio para la logística, movilizando tropas desde múltiples provincias con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios aliados. Sus fuerzas, según las estimaciones más conservadoras, rondaban los 20.000 hombres, una cifra considerable, pero no abrumadora para los estándares de la época. Lo que hacía especial al ejército de Hideyoshi no era tanto su tamaño como su composición y moral. Muchos de sus guerreros habían luchado junto a él en las campañas anteriores, desarrollando una lealtad personal que iba más allá del deber feudal tradicional. Entre ellos se encontraban los 7 jóvenes que pronto se convertirían en leyenda, todos ellos líderes de unidades de élite especializadas en combate con lanza. La lanza, o yari en japonés,
había evolucionado significativamente durante las décadas anteriores. Ya no era simplemente un arma de infantería básica, sino una herramienta sofisticada que requería años de entrenamiento para dominarse completamente. Los mejores lanceros podían mantener a raya a múltiples espadachines simultáneamente y en formación cerrada. Una carga de lanzas bien coordinada resultaba prácticamente imparable. Shibata Katsuye, por su parte, no permanecía inactivo. El veterano general había desplegado a su sobrino, Shibata Katsutoyo, para defender las posiciones avanzadas, incluyendo el crucial monte Shizugatake. Las fuerzas de Shibata, aunque quizás ligeramente menores en número, compensaban esta desventaja con experiencia de combate y un conocimiento profundo del terreno local. El 21 de abril de 1583, Hideyoshi tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. En lugar de esperar a que su enemigo consolidara sus posiciones, optó por un ataque preventivo contra las fortalezas menores que protegían los flancos de Shizugatake. Era una estrategia arriesgada, que podría exponer a sus fuerzas a un contraataque devastador, pero también ofrecía la posibilidad de desestabilizar completamente las defensas enemigas. Los primeros enfrentamientos se desarrollaron exactamente como Hideyoshi había previsto. Sus fuerzas lograron capturar varios puestos avanzados, obligando a las tropas de Shibata a replegarse hacia posiciones más defensivas. Sin embargo, lo que Hideyoshi no había anticipado completamente era la velocidad y ferocidad de la respuesta de Shibata Katsuie. Al recibir noticias de los ataques contra sus posiciones avanzadas, el veterano general reaccionó con la experiencia de décadas de guerra. En lugar de enviar refuerzos graduales que podrían ser derrotados por separado, decidió apostar todo a una ofensiva masiva que recuperara la iniciativa de un solo golpe. Era una decisión típica de la vieja escuela militar, arriesgada, directa y potencialmente devastadora. La madrugada del 22 de abril encontró a ambos ejércitos en movimiento. Las fuerzas de Shibata avanzaban desde el norte con la disciplina implacable de tropas veteranas, mientras que Hideyoshi reorganizaba rápidamente sus unidades para enfrentar una amenaza mucho mayor de lo que había anticipado inicialmente. Fue en este momento crítico cuando la brillantez táctica de Hideyoshi se manifestó de manera más clara. En lugar de intentar defenderse desde posiciones estáticas, decidió utilizar la agresividad de su enemigo en su contra. Permitiría que las fuerzas de Shibata se comprometieran completamente en el ataque, para luego lanzar un contraataque concentrado en el momento más vulnerable. Las horas siguientes pusieron a prueba los nervios de ambos comandantes. Los primeros enfrentamientos favorecieron claramente a las tropas de Shibata, cuya experiencia superior les permitió ganar terreno constante. Para muchos observadores, parecía que la campaña se decidiría antes del mediodía, con una victoria aplastante del bando tradicionalista. Pero Hideyoshi había apostado todo a un momento específico, una ventana de oportunidad que se abriría cuando las fuerzas enemigas estuvieran demasiado extendidas para mantener su cohesión. Y cuando llegó ese momento, fueron 7 jóvenes con lanzas quienes escribieron una de las páginas más extraordinarias de la historia militar japonesa. El momento decisivo había llegado. Mientras las tropas veteranas de Shibata avanzaban triunfantes por las laderas del monte Shizugatake, creyendo que la victoria estaba al alcance de sus manos, Hideyoshi observaba desde su puesto de mando con la paciencia de un cazador experimentado. Lo que sus enemigos interpretaban como una retirada desordenada era, en realidad, una trampa meticulosamente preparada. Los archivos históricos sugieren que Hideyoshi había estudiado cada movimiento de Shibata durante semanas, analizando patrones de comportamiento que se remontaban a décadas de servicio militar. El veterano general tenía una debilidad conocida. Cuando percibía una ventaja táctica clara, tendía a comprometer todas sus reservas para asegurar una victoria definitiva. Era exactamente lo que Hideyoshi necesitaba. Cerca del mediodía del 22 de abril, cuando el sol primaveral comenzaba a calentar los campos de batalla, llegó el momento que cambiaría la historia de Japón para siempre. Las fuerzas de Shibata habían avanzado tanto
que sus líneas de comunicación se habían estirado peligrosamente, y sus tropas, ebrias de victoria, comenzaban a perder la formación disciplinada que las había caracterizado durante la mañana. Fue entonces cuando Hideyoshi dio la orden que había estado esperando durante horas. Los tambores de guerra resonaron con un ritmo específico que solo sus tropas más leales conocían, una señal que había sido ensayada en secreto durante los días previos. Era el momento del contraataque, pero no sería liderado por el propio Hideyoshi ni por ninguno de sus generales más experimentados. La responsabilidad de cambiar el destino de Japón recaería sobre los hombros de 7 jóvenes guerreros, cuya valentía estaba a punto de convertirse en leyenda. Fukushima Masanori, el más impetuoso del grupo según las descripciones de la época, fue el primero en responder a la llamada. A sus 26 años, había demostrado ya una ferocidad en combate que impresionaba incluso a veteranos con décadas de experiencia. Junto a él se alzó Kato Kiyomasa, un hombre cuya devoción religiosa era tan intensa como su habilidad con la lanza. Los cronistas de la época mencionan que había pasado la noche anterior en meditación, preparando su espíritu para lo que podría ser su último combate. Su fe budista le proporcionaba una serenidad inquebrantante que contrastaba dramáticamente con la ferocidad de Fukushima. El tercero en unirse fue Kato Yoshiaki, primo del anterior, pero con un temperamento completamente diferente. Mientras Kiyomasa era contemplativo y espiritual, Yoshiaki se caracterizaba por su pragmatismo frío y su capacidad para mantener la cabeza clara incluso en los momentos más caóticos del combate. Era el tipo de guerrero que podía calcular ángulos de ataque mientras esquivaba golpes mortales. Hirano Nagayasu aportaba al grupo algo que los demás no tenían: experiencia en combate nocturno y tácticas de infiltración. Aunque apenas contaba 28 años, había participado en más operaciones especiales que muchos generales veteranos. Su especialidad era identificar puntos débiles en las formaciones enemigas y explotarlos con una precisión quirúrgica. Wakizaka Yasuharu representaba una rareza en el Japón feudal, un guerrero terrestre que también dominaba las tácticas navales. Esta combinación única de habilidades le había enseñado a pensar el combate de manera tridimensional, considerando no solo los movimientos horizontales de las tropas, sino también las ventajas que podían obtenerse controlando posiciones elevadas. Kazuya Takenori era, según las fuentes históricas, el más joven del grupo, pero también el más rápido. Su velocidad con la lanza había alcanzado proporciones casi míticas entre las tropas de Hideyoshi. Se decía que podía realizar 6 estocadas en el tiempo que un lancero normal tardaba en completar 2, aunque estas cifras probablemente estén exageradas por la admiración de sus contemporáneos. Finalmente, Kuroda Nagamasa completaba el grupo con una mente estratégica que rivalizaba con la del propio Hideyoshi. Era el único de los 7 que provenía de una familia con tradición militar significativa, y había heredado no solo las habilidades de combate de sus ancestros, sino también su comprensión intuitiva de la psicología de batalla. Lo que sucedió a continuación desafía las explicaciones convencionales de la táctica militar. Según los relatos más fiables, estos 7 hombres no simplemente cargaron contra las líneas enemigas como podría esperarse de una unidad de élite tradicional. En lugar de ello, ejecutaron una maniobra que los historiadores modernos siguen debatiendo: una formación de lanzas que combinaba elementos de combate individual con coordinación grupal de una manera nunca vista antes. La clave de su éxito residía en algo que podríamos llamar flujo táctico. En lugar de mantener posiciones fijas, los 7 guerreros se movían constantemente, intercambiando posiciones y roles según las necesidades del momento. Cuando Fukushima se encontraba superado numéricamente, Kato Kiyomasa aparecía en su flanco para aliviar la presión. Cuando Hirano identificaba una debilidad en las líneas enemigas, Wakizaka se materializaba para explotarla. Los testimonios de soldados supervivientes de ambos bandos describen la aparición de estos 7 lanceros como un fenómeno sobrenatural. Las tropas de Shibata, que habían estado avanzando confiadamente apenas minutos antes,
se encontraron de repente enfrentándose a un enemigo que parecía estar en todas partes simultáneamente. Pero la verdadera genialidad de la maniobra no residía únicamente en las habilidades individuales de estos guerreros, sino en el efecto psicológico que tuvieron sobre el conjunto del campo de batalla. Al ver a 7 hombres cargar sin temor contra fuerzas superiores, las tropas de Hideyoshi, que habían estado conteniendo a duras penas el avance enemigo, sintieron una inyección de moral que transformó completamente el carácter del enfrentamiento. El impacto fue instantáneo y devastador. Las líneas de Shibata, que habían mantenido su cohesión durante horas de combate, comenzaron a mostrar signos de desorganización. Los soldados empezaron a mirar por encima del hombro, preguntándose si más refuerzos enemigos se aproximaban desde otras direcciones. Lo que siguió fue una cascada de acontecimientos que los estrategas militares estudian hasta el día de hoy. La carga inicial de los 7 lanceros creó una brecha en el centro de las fuerzas enemigas, pero más importante aún, generó una onda de confusión que se extendió lateralmente a lo largo de toda la línea de batalla. Shibata Katsutoyo, el sobrino del general veterano que comandaba las tropas en primera línea, se vio obligado a tomar una decisión imposible. Podía intentar contener la penetración enemiga redistribuyendo sus fuerzas, pero esto debilitaría a otros sectores del frente. Alternativamente, podía mantener sus posiciones actuales y esperar que la carga se agotara por sí sola. Pero los informes que llegaban desde el centro sugerían que esta no era una incursión típica. La decisión de Katsutoyo reveló tanto su inexperiencia como la presión psicológica que los 7 lanceros habían conseguido generar. En lugar de elegir una estrategia coherente, optó por un compromiso que resultó desastroso. Envió refuerzos parciales al centro mientras intentaba mantener la presión en otros sectores. Este error táctico fue exactamente lo que Hideyoshi había estado esperando. El momento en que vio a las tropas enemigas redistribuyéndose de manera descoordinada, lanzó el resto de sus fuerzas en un ataque general que aprovechó cada debilidad creada por la carga inicial. Los 7 lanceros, mientras tanto, habían penetrado tanto en las líneas enemigas que se encontraron luchando prácticamente solos en el corazón del ejército de Shibata. Era una posición increíblemente peligrosa que habría significado la muerte segura para cualquier otro grupo de guerreros, pero también les proporcionó una oportunidad única de causar el máximo daño posible. En los minutos que siguieron, estos hombres escribieron una página de la historia militar que sigue inspirando admiración 5 siglos después. Rodeados completamente, superados en número de manera abrumadora, continuaron luchando con una ferocidad que transformó el miedo inicial de sus enemigos en algo cercano al pánico. Según las crónicas más detalladas, la batalla se extendió durante casi 2 horas más, pero el resultado final se había decidido en los primeros 15 minutos del contraataque. La combinación de brillantez táctica, valentía individual y un poco de suerte había conseguido algo que parecía imposible: convertir una derrota casi segura en una victoria definitiva que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Japón. Cuando el humo se desvaneció y el eco de los gritos de guerra se perdió entre las montañas, el destino de Japón había cambiado para siempre. Pero lo que ocurrió después de esa tarde del 22 de abril resulta aún más fascinante que la propia batalla. Los primeros testimonios sobre las consecuencias inmediatas provienen de un monje budista llamado Kenshin, quien presenció los acontecimientos desde un monasterio cercano. Según sus escritos, el campo de batalla se transformó en un espectáculo dantesco donde los supervivientes del ejército de Shibata vagaban desorientados entre los cadáveres de sus compañeros. La derrota había sido tan súbita que muchos soldados no comprendían aún lo que había sucedido. Shibata Katsutoyo, el sobrino del veterano general, había caído durante los últimos minutos del combate. Las crónicas sugieren que murió intentando reagrupar a sus tropas dispersas, aunque algunos historiadores plantean la hipótesis de que pudo haber sido víctima de una emboscada planificada. Lo cierto es que su muerte selló definitivamente el destino de la campaña. Pero la verdadera tragedia estaba aún por llegar. Cuando las noticias de la derrota llegaron a la fortaleza de Kitanosho, donde Shibata Katsuie esperaba ansioso los informes de la batalla,
El veterano general comprendió inmediatamente que su carrera militar había llegado a su fin. Lo que hizo a continuación reveló el código de honor inflexible de los guerreros de la vieja escuela. La noche del 23 de abril, mientras las fuerzas victoriosas de Hideyoshi celebraban su triunfo, Shibata Katsuie tomó la decisión más drástica de su vida. Reunió a los miembros de su familia, incluyendo a su esposa Oichi, quien había sido hermana del mismísimo Oda Nobunaga. Lo que sucedió en aquellas habitaciones privadas del castillo representa uno de los episodios más sombríos del Bushido japonés. Según los registros históricos comprobables, Shibata prendió fuego a la torre principal de Kitanosho antes del amanecer. El seppuku colectivo que siguió eliminó por completo el linaje que había desafiado la autoridad de Hideyoshi. Era una declaración final que resonaría durante generaciones. Preferían la muerte antes que la deshonra de la rendición. Mientras las llamas consumían los últimos vestigios de la resistencia tradicionalista, los 7 héroes de Shizugatake despertaban en campamentos improvisados, probablemente sin imaginar que acababan de protagonizar una de las hazañas militares más estudiadas de la historia. Sus nombres comenzaron a circular entre las tropas con una reverencia que bordeaba lo místico. Hideyoshi, demostrando una vez más su genio político, comprendió inmediatamente el valor propagandístico de estos 7 guerreros. En las semanas que siguieron a la batalla, se aseguró de que las historias sobre su valentía se extendieran por todo el país. No era simplemente una cuestión de reconocimiento merecido, sino una estrategia calculada para inspirar lealtad en otros señores de la guerra que aún dudaban sobre apoyar su causa. Los datos más fiables indican que las recompensas fueron extraordinarias. Fukushima Masanori recibió territorios en la provincia de Kawanaka que le proporcionaron ingresos anuales equivalentes a varios millones de euros actuales. Kato Kiyomasa fue nombrado señor de extensas propiedades en Higo, convirtiéndose en uno de los daimyo más poderosos del oeste de Japón. Pero las consecuencias más importantes de Shizugatake no fueron territoriales, sino políticas. La victoria había eliminado efectivamente la última oposición seria al liderazgo de Hideyoshi entre los antiguos vasallos de Nobunaga. Los demás señores de la guerra comprendieron el mensaje. Resistirse al hijo de campesinos converso en general significaba enfrentarse a una máquina militar imparable. Lo que resulta particularmente fascinante es cómo cada uno de los 7 héroes utilizó su nueva fama para forjar carreras completamente diferentes. Kuroda Nagamasa se convirtió en uno de los estrategas más respetados de su época, participando en la planificación de campañas que extenderían el dominio japonés hasta Corea. Sus tratados sobre táctica militar se estudiaron durante siglos. Wakisaka Yasuharu, aprovechando su experiencia naval única, se especializó en operaciones anfibias que revolucionaron la guerra costera japonesa. Desarrolló técnicas de desembarco que permitieron a Hideyoshi proyectar su poder a través de las islas del archipiélago con una eficiencia sin precedentes. Hirano Nagayasu, el especialista en operaciones nocturnas, fundó lo que podríamos considerar la primera escuela formal de espionaje militar en Japón. Sus métodos de infiltración y reconocimiento se convirtieron en estándares que influirían en la inteligencia militar japonesa durante generaciones. Sin embargo, existe una controversia histórica fascinante sobre los verdaderos motivos de Hideyoshi para confiar una misión tan crucial a guerreros tan jóvenes. Algunos académicos modernos plantean la hipótesis de que fue una decisión desesperada, un último recurso cuando sus generales más experimentados aconsejaron la retirada. Otros argumentan que fue una maniobra calculada para crear una nueva generación de líderes leales exclusivamente a él. La evidencia documental sugiere que la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Hideyoshi había observado las habilidades excepcionales de estos 7 hombres durante meses, pero la decisión de apostar el destino de su campaña a su valentía implicaba un riesgo que ningún comandante convencional habría asumido. Lo que sabemos con certeza es que la tarde del 22 de abril de 1583 marcó el inicio de una nueva era en la historia japonesa. El sistema feudal tradicional, basado en el linaje y la antigüedad,
comenzó a ceder terreno ante una meritocracia que premiaba el talento y la lealtad personal. Los efectos se extendieron mucho más allá del ámbito militar. Los comerciantes y artesanos, inspirados por el ascenso meteórico de un hijo de campesinos, comenzaron a desafiar las limitaciones sociales que habían definido sus vidas durante siglos. Era el nacimiento de una movilidad social que transformaría fundamentalmente la sociedad japonesa. Pero quizás el aspecto más extraordinario de toda esta historia es lo que ocurrió con las lanzas que utilizaron nuestros 7 héroes. Según una tradición que los historiadores no han podido confirmar completamente, Hideyoshi ordenó que estas armas fueran preservadas como reliquias sagradas. Se dice que cada una fue depositada en un santuario diferente, esparcidos por todo Japón como símbolos del nuevo orden que estaban naciendo. 3 de estas lanzas legendarias se conservan hasta el día de hoy, aunque los expertos debaten si son auténticas o reproducciones posteriores. Lo fascinante es que, independientemente de su autenticidad material, se han convertido en objetos de peregrinación para aquellos que buscan inspiración en momentos de desesperanza. Y aquí está el detalle más increíble de todos. Los descendientes de estos 7 guerreros continuaron sirviendo a los sucesores de Hideyoshi durante más de 200 años. Cuando el shogunato Tokugawa finalmente cayó en 1868, algunos de sus tataranietos lucharon en los últimos combates del Japón feudal, portando las mismas tradiciones familiares forjadas en una tarde de primavera que cambió la historia para siempre. La batalla de Shizugatake demostró que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la valentía de unos pocos puede reescribir el destino de millones. 7 hombres, 7 lanzas, una tarde, y el nacimiento del Japón moderno.